Soy Pablo Sáez Yerboski, director médico de Fundación Yerboski, y estamos realizando una serie de entrevistas relacionadas a los ensayos clínicos para contarte cómo es el mundo de la investigación médica. Nuestro invitado de hoy es un lujo tenerlo con nosotros, es Julio Banfi, a quien conozco hace casi 25 años. Y Julio, te dejo que te presentes por vos mismo, contame cuál es tu formación y cómo llegaste hace 25 años en tu inicio a la investigación médica de los ensayos clínicos. Soy farmacéutico, esa es mi formación, mi título de grado. Después me estuve formando un poco en lo que es investigación clínica y arranqué en la oncología, ¿no? Una de las áreas un poco más complejas en esta rama de la investigación clínica. Hace 25 años, Empezaste por lo más difícil, pues la empecé, oncología. sí, por lo más difícil, por la oncología. Después de varios años y tener mm, aprendizajes, momentos de aprendizajes, momentos de errores, en ese momento era algo diferente a lo que En es el ahora. tiempo, para ponerlo en el tiempo, sería año 2002, 2002. más o menos. 2002. La investigación era totalmente diferente en el 2002. Totalmente diferente. Creo que lo único igual es que había médicos, pacientes, coordinadores y una base de datos en algún lugar del mundo. Pero no mucho más. En esa época todavía el CRF funcionaba CRF papel. Exacto. Donde se registran los datos. El CRF es el formulario para aquella persona que no está viendo. Y la idea es que bajemos el vocabulario para que todo lo entienda. Es toda la investigación que recopilamos nosotros, todos los datos de los pacientes, se vuelcan a un formulario que hoy en día es electrónico, una computadora. Antes se volcaba en papel y todos los datos de todos los pacientes del mundo se juntan en una gran base de datos para analizar si después la molécula es exitosa o no y tiene el objetivo que se planteó. Eso que son muchos datos que hoy se cargan en sistemas sofisticados, en esa época Julio lo cargaba a mano, con papel y lapicera. Lapicera, papel químico, y luego cómo recopilaban esos datos, había que enviar fax. Las faxes de cada una de esas hojas. Era tremendo. Eran grandes bibliotecas de papeles que no, un estudio te llenaba una habitación Correcto. Si yo llegué a ver el final de eso, yo comencé hace 21 años, entonces yo fui medio mezcla entre papel y electrónico, pero vi tu oficina llena de papeles. Y en este recorrido de tantos años en la investigación, ¿qué es lo que vos pensás que más ha cambiado en los ensayos clínicos? Yo creo que una de las cosas que ha cambiado para bien, ¿no? En esto de buscar la calidad, la perfección del dato y demás, es la complejización de la forma de trabajo, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho. Cada vez hay ¿En qué más sentido la requerimientos. complejización? ¿Cómo se complejizó? Cada vez es necesario tener acceso a más terceros para obtener datos. A más sistemas, A más más sistemas, sistemas. a más sistemas para obtener datos. Vendors se les llama en la jerga. Ahí entonces tenemos un vendor para asignar medicación, un vendor para transmitir el dato, un vendor para hacer un electrocardiograma, uno para hacer una espirometría, y así un montón de terceros que interactuamos, más el control de datos y todos los entrenamientos y requerimientos regulatorios que antes no había. Antes no había, era el investigador, lo analizaba a un comité, ANMAT lo aprobaba, en un mes tenías un estudio andando. O sea que la tecnología que en teoría, así como en otros ámbitos de la vida, uno piensa o pensaba que iba a hacer las cosas más ágiles y sencillas, en este caso en la investigación, vos sentís que la hizo un poco más compleja, digamos, la profesionalizó, pero la hizo más difícil porque cada sistema requiere un entrenamiento, una capacitación y un perfeccionamiento para manejar ese sistema. Entonces se complejiza y necesitas más personas para llevar a cabo el mismo estudio que a lo mejor llevaba con una o dos personas. Correcto, es como la evolución de los boxes de un Fórmula 1. Antes en el Fórmula 1 tenías en el box atendiendo el auto cuando llegaba, que tardaban 10 segundos y eran muy buenos. eh, 10 personas, hoy tenés 40 para que tardar 2 o 3 segundos. Con una inversión más grande, con mucho más sistemas, con mucho más datos, con mucho más eh,
requerimiento. Bueno, en ese sentido, yendo en ese sentido, eh, esa es la parte, digamos, quizás negativa de la carga laboral, que la tecnología quizás en vez de aliviarla, la complejiza, pero a la hora de la duración de los análisis de datos y que las moléculas salgan a la venta, pudimos ver en la época del COVID que en muy pocos meses se obtuvo una vacuna y que hoy en día, cuando estamos desarrollando un estudio, que nos pasa con frecuencia, se hacen los análisis de futilidad, un análisis se hace para la gente que está en el medio. Le explico que cuando nosotros desarrollamos un estudio, una molécula nueva, un medicamento nuevo, se hacen análisis interino para ver si la droga está cumpliendo con el éxito o no, que antes no se podía realizar. Había que juntar todos los datos, terminar el estudio, terminar todos los pacientes y mucho tiempo después se sabía si la droga había sido exitosa o no. Hoy con la tecnología en el medio del estudio podemos decir si continuamos con el estudio o lo paramos. Y eso es gracias a la tecnología que traslada mucha carga laboral a los centros. Seguro hoy los pacientes que van a la farmacia y compran un medicamento, cada medicamento que van a la farmacia y compran ha participado en un estudio de investigación, ha sido desarrollado y hay pacientes o personas que han participado como sujetos que han participado en un ensayo clínico, ¿no? Y eso es lo interesante. En la farmacia está lo que ya está aprobado, ¿no? Y que ha generado datos positivos. Hace 20 años o 25, desde que descubrías una molécula hasta que salía a la comercialización, pasaban 15 o 20 años desde el descubrimiento de la molécula. ¿Sí? De 10.000 moléculas, una llegaba a ser comercializada. Y eso duraba 15 o 20 años. Hoy, con el manejo de datos, Big Data y demás, eso lo hemos reducido a 5 años. Y en algunos análisis interinos podemos sacar drogas en 3 años. ¿Sí? Porque se hacen algunas proyecciones, ¿sí? Con inteligencia artificial hoy en día. Y hemos reducido muchas aprobaciones a 3 años. Estamos hablando de un 20% de Claro, lo que era en tiempo. claro, es un cambio abismal, ¿no? Y por eso sentimos que desde este lado que estamos en los centros, que la carga laboral se ha incrementado mucho y es porque trabajamos muchos años juntos, digamos. Aceleramos el trabajo en múltiples sistemas a base de horas y de personas y de tecnología y acortamos esto. Y esto hace que yo le comentaba el otro día a una persona conocida que cuando yo hace 25 años soy médico y que cuando yo empecé la práctica profesional, ver gente de 80 años era bien y sana y activa laboralmente, era raro, estaban generalmente enfermos y deteriorados. Hoy en mi consultorio me es muy frecuente ver pacientes de 80 años como los de 70 de hace 20. Y esto tiene relación con la cantidad de medicamentos que han salido a la venta, que alargan indiscutiblemente la calidad de vida, la vida y la que mejoran la calidad de vida. Esto tiene que ver porque han salido muchos medicamentos revolucionarios en los últimos años que tienen impacto en la mejora de la sobrevida y de la calidad de vida. Y vos en oncología, que estás muy metido, lo ves todo, dejaron de ser muchos cánceres mortales. Totalmente. Cáncer de mama se transformó quedan los avanzados. La mayoría Te digo, de los cánceres. sí, 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 cáncer de mama, cáncer de colon, hoy son curables, ¿no? Hay que, totalmente, yo he participado de pacientes que han participado de estudios y fueron beneficiados por utilizar drogas 15 o 10 años antes de que salieran al comercio. Y hoy esos pacientes están vivos y están recibiendo en el comer, al estar comercializada esa droga, muchos pacientes están recibiendo ya esa droga en forma rutinaria. Pero muchos tuvieron el beneficio de De hacer todo recibir la antes. droga antes gracias a un ensayo clínico. Y lo mismo para los profesionales, los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos, todo eso se benefician en el que tienen contacto 10 años antes o 7 años antes hoy de que salga al comercio las drogas nuevas. Sí, sí, totalmente. Tienen contacto con la molécula y, y tienen contacto con tecnologías, con dispositivos que controlan la calidad de vida o la función pulmonar o las imágenes tomográficas, resonancias que a veces no están a disponibilidad de la medicina habitual y en la investigación se usa. Y bueno, creo que si algo poco dejó positivo la pandemia fue que hizo
eh, más, más común, más amigable a la sociedad la terminología de la investigación médica. Se dejó de usar, de pensar en el concepto de rata de laboratorio, que es algo que a mí me exacerba, porque ya vamos a ir hablando de todos los controles por los que pasa un estudio, pero está tan lejos de ser ese concepto de rata de laboratorio que este es el sentido de estas series de entrevistas, porque queremos transmitir y acercar la ciencia y la información a la comunidad. Con la pandemia y con el desarrollo de la vacuna de COVID, la sociedad entendió que sin la ciencia, sin los ensayos clínicos bien realizados, en forma ética, en forma controlada, no tenemos futuro. Incluso mucha gente voluntaria sana se prestó, en un hecho altruista, para ser candidato a participar en ensayos clínicos. Yo conozco médicos muy conocidos en distintas provincias de Argentina que participaron de los ensayos de la vacuna. Eh, ¿Vos cómo ves el antes y el después en los pacientes oncológicos, que es lo que más contacto tenés, la participación o la voluntad de un paciente de querer participar en un ensayo clínico referenciado a la pandemia, antes y después de la pandemia? ¿Notás diferencia o no? Y en oncología es un poco particular, sin embargo, hay un conocimiento mayor de lo que es un ensayo clínico. Antes de la pandemia, como vos decías, no se conocía el ensayo clínico. Y como bien vos decías, es la creencia del conejito de Indias, el que están probando en nosotros, los países desarrollados que prueban en nosotros, y sin embargo, el mismo estudio que hoy estamos haciendo acá, lo hacen en un país desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, al mismo tiempo. Eso, ahí parémonos un punto para explicar a la gente. Explicar a la gente cómo, qué significa un ensayo multicéntrico, eh, y cómo se lleva a cabo, con qué medidas para garantizar que en todos los pacientes al mismo tiempo se haga igual. Contarle a la gente cómo se hace un estudio para distribuir la parte étnica también. Bueno, una de las cosas interesantes es cuando uno busca el laboratorio, la investigación pasa en diferentes etapas. Cuando ya en la última etapa, que son los estudios fase 3 que se llaman, que buscan aprobar una droga nueva para el comercio, necesitan probarla en multiplicidad de poblaciones. Entonces, si un ensayo está circunscripto solamente a una ciudad o a un país, esa droga no va a ser validada para comercializarla en el resto del mundo. Entonces se llaman los ensayos multicéntricos, multinacionales, en los que buscan muchos lugares en donde se haga investigación en muchos países del mundo. Bien. Entonces, todos esos datos que se recogen de la población europea, incluso africana, asiática, latinoamericana, sajona y demás, todos esos datos se juntan para validar que ese medicamento es eficaz y seguro. Siempre en los estudios prima la seguridad y la eficacia en segundo punto. Porque el medicamento puede ser eficaz, puede ser bueno, sin embargo, si no es seguro, no va a salir al comercio. Perfecto. O sea que podemos, en este primer podcast de ciencia y ensayos clínicos de Fundación Chervoski, podemos decir que llegamos al primer mito desmitificado. Los estudios clínicos no se hacen en los países pobres, no se hacen en personas de diferentes estratos sociales, sino que se hacen en todos los países, generalmente en grandes ciudades, con grandes centros y en diferentes etnias. Tiene que haber multiplicidad de etnias que estén expuestas al medicamento para que sea el medicamento aprobado por las agencias regulatorias. Exacto. O sea, primer mito, fuera. Yo- Entonces eso es importante, ¿no? Las personas piensan de que nosotros, por vivir en Sudamérica, estamos expuestos a estudios clínicos. Y este es el objetivo de las entrevistas y del podcast, para que sepa que no, que el mismo estudio que hacemos acá en Mendoza se hace en Nueva York, en Berlín, en Ámsterdam, en Polonia, en China, en cualquier lugar del mundo, porque participan habitualmente más de 70 centros en distintos lugares del mundo. Entonces, si nosotros logramos acercar esta información a la comunidad, cada vez vamos a ir haciendo que más personas quieran participar y vamos a avanzar más rápido.
y los beneficiarios vamos a ser nosotros cuando estemos enfermos, o nuestros hijos, o nuestros padres, porque es tan rápido la evolución que el quien tiene el padre vivo, capaz que en 10 años necesita una de las drogas que estamos estudiando en alguno de nuestros centros. Te cambio de tema. Dale. No siempre trabajaste de este lado del mostrador siendo coordinador de estudios clínicos, tuviste un paso que te cambiaste de bando y pasaste a trabajar en la industria como monitor Ujú. para explicarle al espectador qué es un coordinador y qué es un monitor y contame un poco la experiencia de en qué proyecto trabajaste. Una de las, en los actores de la investigación clínica está el centro de investigación en donde van los pacientes y están los médicos que ven a los pacientes. Está el dueño de la molécula, el sponsor, ¿sí? Que es el que tiene el dueño de la investigación, que lo hace en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, yo trabajé en el lado del sponsor. Bien. ¿Sí? Trabajé para una multinacional en lo que mi trabajo era el coordinador logístico para el interior del país de lo que eran vacunas en la parte de biológicos de esa empresa multinacional. Y lo interesante de esto es, bueno, hasta un punto yo estaba generando datos, estaba revisando datos y ahora estaba del otro lado revisando y verificando que esto, el trabajo que vos decías de monitor o en la jerga de la investigación CRA, verificás que esos datos que han sido generados en el centro sean correctos, sean atribuibles, que sean contemporáneos, de que todos esos datos sean datos válidos para que en la base de datos puedan tomar la decisión correcta. Es uno de las formas de control, digamos. Es uno de los pasos Una de de las control, tantas. una de las tantas formas de control. Bueno, trabajaste en el proyecto del rotavirus, de la vacuna con niños para el rotavirus, que realmente la vacuna ha cambiado. O sea, ser parte de eso, ahora uno lo ve retrospectivamente, el impacto que ha tenido en la mortalidad infantil la vacuna rotavirus ha sido importante. O sea, creo que uno en Mendoza colaboró con cuántos pacientes, Estamos hablando de más de 5.000, creo, 5.000 pacientes. por ahí. Fue uno de los centros más importantes. Mendoza era uno de los centros importantes. Se trabajó en coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia. No hubo una buena relación, se colaboró mucho con ellos, porque bueno, era algo masivo. Eso aportó cámaras frigoríficas Sí. y heladeras para que todos los centros de salud. Me acuerdo cuando empecé a ejercer la medicina, que después de esa etapa quedaron muchos centros de salud y sanitarios de Mendoza habilitados para colocar vacunas, porque tenía la infraestructura, los grupos electrógenos que había dejado el ensayo clínico. De hecho, no solamente los grupos electrógenos, sino también lo que eran las heladeras. En ese momento, esto es, digamos, anecdótico, es lindo contarlo, a veces a mí me gusta. Se compraron heladeras que de hecho tenían un sello que decía UNICEF. ¿Por qué? Porque eran las mismas heladeras que esta multinacional compraba para llevar a África. Porque en Mendoza, en verano, la temperatura ambiente no es 25 grados, como dicen los medicamentos, a veces conservar la temperatura ambiente, pero el ambiente es hasta 25 generalmente. 30, en Mendoza tenemos 35, 40, ¿no? Y en donde no hay aire acondicionado, tal vez un poco más. Entonces, también se proveyeron heladeras para los centros de salud. Había una cámara fría en el vacunatorio central, que era el depot principal de Mendoza, y después en cada uno de los centros de salud, incluso en el Hospital Noti, estaban los centros efectores, centros satélites del estudio, de los estudios que se hacían, no solamente de rotavirus, también. Muy interesante esa experiencia. ¿Qué te dejó el paso por la industria farmacéutica, trabajar en este proyecto tan grande, para luego cuando volviste a ser coordinador de ensayos clínicos, más en el rol de manager, qué pudiste sacar de provecho? Me pareció fantástico lo que es procesos y procedimientos. No se deja nada al azar. No es, bueno, ya vemos cómo lo solucionamos, ya vemos, ¿no? Está todo muy estructurado, ¿no? Hay pasos que seguir, no necesitamos saltarnos pasos para poder cumplir con los tiempos, y si nosotros realizamos las cosas en forma ordenada, ¿sí? En forma continua, consistente,
¿sí? Y somos buenos generadores de datos, eso nos va a dar calidad de trabajo, ¿no? Y no solamente para nosotros como centro, ¿sí? Para vos como centro, sino la calidad de medicamento y atención que le vas a dar al paciente. Y como hablábamos recién, la oportunidad de que participe de un estudio de investigación un paciente y que reciba una droga que en general nosotros estamos ofreciendo el estándar, o esto vamos a ver si es mejor, más o menos el estándar generalmente. Claro. Claro, Entonces, vamos a traducirle a la dale. gente. Cuando un paciente participa en un ensayo clínico, sea en AMA, en EPOC o en oncología, habitualmente se le da 2 ramas o 3, pero siempre el paciente recibe lo que ya está aprobado como uso estandarizado, y a ese tratamiento estándar se le agrega el producto de investigación, el nuevo medicamento, o reciben placebo, pero siempre reciben la medicación básica que está aprobada en ese momento. Nadie queda sin tratamiento cuando participa en el ensayo clínico porque no sería ético. Yo creo que la palabra que dijiste recién es una palabra clave dentro de los highlights de la investigación, que es los procesos. Los procesos, creo que si una palabra puede resumir a la investigación, es los procesos, el orden, el respeto por los procesos y la claridad de los procesos, y no saltear procesos. Creo que si uno está bien afianzado con el concepto de los procesos, genera buena calidad de datos. Y si uno genera buena calidad de datos, se transforma en atractivo tanto como centro como país, provincia o país, para que los sponsors confíen en nosotros. Es así. Argentina en el último tiempo ha estado tratando y mejorando y ha buscado mejorar. Hubo una época ahí media, yo lo llamo medio, no sé si oscura, nada más si es tan intenso, sin embargo, compleja en lo que es la investigación clínica. Hasta ese momento, entonces, sin embargo, ¿Cuál ahora es la época esa que vos consideras? y la época cuando se empezó a desarrollar el tema de las 60, unas leyes que había del ANMAT, que es el ente que regula la investigación clínica en la Argentina y que controla y que verifica que se haga de acuerdo a la legislación, eh, empezó a complejizar la parte administrativa, de burocracia, ¿no? Entonces, al principio tal vez faltaba un poquito de Pues se hizo muy control difícil y después investigar se hizo muy difícil de investigar. y ahora está funcionando mejor. Sí. Ahora en los últimos años, claramente que está funcionando más profesionalizada, más expedita. En Mendoza en particular, mejoró hace un par de años. Vamos a tener como invitada acá a la ex directora de la VICIT, que es el organismo que controla la investigación de Mendoza, justamente para hablar de Bueno, uno de los puntos eh, ella agilizó un poco el tema de las aprobaciones, ¿no? Y disminuir los tiempos, ¿no? Porque como todos buscamos mejorar tiempo, ¿no? Mejorar ser tiempo más y calidad. competitivo. Ser competitivo Bien, en el mundo. Y está bueno decirlo en el mundo, bien. ¿no? Porque de vuelta, me gusta traer esto, que somos parte del mundo, del primer mundo, tenemos acceso, el paciente que está participando en un estudio de investigación, Eso, es eso, parte eso del que primer acabas de mundo. decir es muy importante. Yo cuando me entrevistan en los medios siempre hago referencia a que nosotros somos, en el momento que tenemos un centro de investigación, estamos en el top de lo top de la ciencia y somos el primer mundo. De hecho, firmamos que aceptamos las leyes de Estados Unidos en el momento en que estamos investigando, porque cuando la droga o el estudio se presenta a la FDA, nosotros aceptamos las leyes y las reglas de la FDA, y nos transformamos sin saberlo casi en territorio americano. Por eso pueden venir a inspeccionarnos a los centros de la FDA. Y tocando este punto, no quiero terminar la entrevista sin que cuente. Yo no sé si en Mendoza hay alguien que tenga la chapa y el expertise de haber pasado una inspección de la FDA. La FDA, para el que no conoce, significa Food and Drug Administration. Es la agencia americana muy famosa que controla la aprobación y el seguimiento de los alimentos y los medicamentos. Entonces, la mayoría de las compañías farmacéuticas que hacen un ensayo clínico, cuando la droga ha resultado exitosa, la presentan a la FDA para que le apruebe la comercialización. La FDA tiene el poder de policía de fiscalizar y controlar en distintos centros del mundo donde se llevó a cabo ese estudio, ir al centro y ver
¿Cómo fue revisado el estudio? Abrir las carpetas de los pacientes, revisar la medicación, los archivos, los files, el proceso, los depósitos, la destrucción de la medicación, cómo se conservó los efectos secundarios. Eso es una tarea muy puntual y difícil que no todas las personas han tenido la experiencia de haberla vivido. En este caso, Julio, pasaste una o dos inspecciones, una inspección. Contanos un poco, esta entrevista la ven pacientes y también la ven profesionales que están ligados a la investigación. Contanos para que todos puedan entender cómo es una inspección de la FDA, qué es lo más, desde lo más científico a lo más anecdótico o característico que vos te quedó y te llevaste para tu vida. Fue una experiencia interesante, linda, y sin duda revoluciona a todo el equipo, ¿no? Hablando del equipo de trabajo de la investigación, al centro de investigación, al sponsor, también a los entes reguladores locales, ¿no? Claro, porque la ANMAT también, o sea, la provincia y la ANMAT, todos están, y el laboratorio están todos atentos a que viene la FDA a inspeccionar. Claro, lo interesante es que ¿por qué nos tocó a nosotros la inspección? Eso es lo primero. Porque habíamos sido el centro de investigación que más pacientes participaron de ese ensayo en el mundo, ¿no? Entonces, eh, generalmente los centros que tienen una gran participación de pacientes, ¿no? De sujetos que participan de una investigación, es donde los entes reguladores se enfocan para decir, a ver, si este lugar, que es el que más pacientes tiene ingresados en ese estudio, este, ¿lo hizo bien? Perfecto, sigamos adelante con esto. Es confiable la molécula, estamos bien, estamos en el buen camino, podemos confiar en los datos que nos han presentado. Exacto. Hay dos entes reguladores, así como en MAT, pero que son más mundiales, que es FDA de Estados Unidos y la EMA en Europa. Entonces, las multinacionales, los laboratorios que buscan que sus moléculas generen los datos confiables y verificables para que estas dos entidades, la FDA y la EMA, aprueben. Cuando estas dos entidades aprueban, que tienen muchos requerimientos y este tipo de inspecciones, en general en el mundo van cayendo las aprobaciones, o sea, se van aprobando en el Si resto de los Estados países. Unidos aprueba la FDA, casi automáticamente ANMAT aprueba porque confía en los procesos regulatorios que son muy exigentes de la FDA. Contame, ¿cómo llega el inspector de la FDA? ¿Cómo es el trato? ¿Es en inglés? ¿Cómo es, cuántos días están? Bueno, cuando nos llega la comunicación, bueno, ustedes van a ser inspeccionados por la FDA, esa comunicación llega al centro, ni siquiera llega a ningún otro lugar. Llega al médico responsable del estudio de investigación, esa comunicación lo avisamos a todas las partes, ¿no? Entonces ya el laboratorio envía envía monitores, que es lo que hablábamos recién, para volver a verificar que los datos han sido correctos, para volver a verificar que todos los procesos y procedimientos han sido llevados de acuerdo al protocolo de estudio. Expertos en calidad también vienen a visitarte para ayudarte en estos procesos, palabra procesos que nombraste Y recién. el inspector es amable, es serio, es cortante, es tipo FBI, te muestra una placa. Es buenísima, esa es una de las anécdotas fantásticas que tengo. El inspector, bueno, dice, bueno, voy a llegar a las 8 de la mañana, en, en el mail que había enviado, estuvo 7:50, estuvo en la puerta esperando y no entró. Nos habíamos dado cuenta que es característico, ¿no? Era una persona sola, venía de FDA, eh, estaba parado, y entonces sí, esta persona es rara, está vestido raro, no, no es local. 8, abre la puerta, impecable, temporalmente. 8 de la mañana abre la puerta, se presenta, nos llaman, estábamos en las oficinas nuestras, nos llaman las recepcionistas y nos dicen, llegó acá esta persona que habla en inglés. Nada más. Las inspecciones son en inglés, ¿no? Hay algunos inspectores, he estado en conversación con otros, algunos hablan español, ¿no? Pero si no, la inspección es en inglés. Y así tal cual, una película, el agente del FBI dice, saca la billetera que dice FBI con la foto. Bueno, lo mismo, pero FDA. Decía, saca O así, sea, hola. es intimidatorio, ¿no? Es, él muestra, él dice, hola, sí. No, ya nos habían dicho que preguntáramos si tenía alguna identificación. ¿Sí? Entonces sí, no tengo ningún problema, ellos están acostumbrados a eso.
y saca la libretita, así la billetera. Que dice FDA. FDA, el nombre, me acuerdo, el nombre es Skip. Exitosamente, ¿no? La pasamos exitosamente. Vienen las auditorías de FDA, generalmente son de una semana. El estándar son 5 días, de lunes a viernes. Ellos llegan el lunes y se van el viernes. En nuestro caso duró 4 días. Hay que llevarle toda la documentación, todas las historias clínicas, todas las carpetas que tienen los datos, y él revisaba. Y todos los días tenía una reunión ahí O sea, de que evaluación. podemos decir que Mendoza tuvo un centro oncológico, en este caso COIF, ayudó a la investigación oncológica, investigación médica oncológica, fue inspeccionada por lo más alto de las agencias regulatorias y pasó exitosamente eso. O sea que somos un polo científico que genera datos confiables. Sí. Es un mensaje fuerte para si ven sponsor, ven CRO, creo que es importante esto, ¿no? Mendoza ha tenido inspecciones de FDA, vos fuiste protagonista de eso. Y para ir cerrando, ¿qué le dirías vos a un laboratorio sobre por qué debería venir o debería fijarse en Mendoza como un centro atractivo para traer sus moléculas y desarrollar ensayos clínicos? Si tuvieras un rol o una posición de consultor y te preguntan, ¿vamos a Mendoza? ¿No? ¿Por qué pensás que sí o por qué pensás que no? Bueno, hay diferentes aspectos. Esto es uno de los que se ha mejorado hoy. Los tiempos, que se llaman tiempos regulatorios, han disminuido muchísimo en Mendoza. ¿No? Entonces hoy, si el centro que tiene un comité de ética que evalúa ese estudio, y lo tiene en un tiempo acotado, o presenta o subroga a un comité, si no tiene comité, y solamente es ese tiempo en Mendoza, la mayoría de los estudios. Hay algunas puntualidades O sea, somos que competitivos en la parte en los tiempos. regulatoria. Somos competitivos en la parte regulatoria y en los tiempos. Bien. Tenés centros de calidad con médicos con mucha experiencia. Estamos hablando, en tu caso, un médico joven. Le digo porque tenemos más o menos la misma edad. Por eso somos jóvenes. Somos un médico joven que tiene más de 20 años de experiencia. Y así hay varios Centros. centros en Mendoza, en diferentes especialidades, en la que tienen investigadores con experiencia, mucho tiempo de experiencia, tiempos regulatorios cortos, una logística de conectividad. Eso, Viene Mendoza, un buen hub, un buen puerto con un buen puerto. Tenemos conectividades internacionales sin escalas en Buenos Aires, hablando del interior del país. Una provincia en la que tenemos diversidad étnica también. Y muy parecida, tal vez, hablando para los sponsors, a lo que es Estados Unidos, Europa, ¿no? Mendoza en particular, ¿no? Eso es muy interesante también. Bien. Y la población es de las provincias más pobladas de la Argentina también. Bueno, muy interesante. O sea que si fueras consultor, diría que se fijen en Mendoza como polo de investigación Sí. científica en ensayos clínicos. Sí. Te dejo cerrar a vos la entrevista como vos quieras. Para mí ha sido un placer tenerte. Cuando te decía antes de empezar de que cuando empecé en el ciclo, directamente tenemos una relación de muchísimos años. Ya no es del laboral, si bien hacemos algunas cosas juntos, sino que más de compartir la investigación y la experiencia del compañero de ruta. Cada uno ha seguido bien su camino marcado, pero pensé en vos por toda tu experiencia, porque yo aprendí muchas cosas de vos. Creo que toda la parte técnica de ensayo yo la aprendí en los primeros pasos tuyos. Entonces, para mí era como, bueno, quiero entrevistar a Julio. Y sé que también que muchas personas en Buenos Aires te conocen y te reconocen y que van a estar contentas de verte. Cerrar la entrevista como a vos te parezca. Es interesante, me encanta. Yo cuando estudié en la facultad no lo sabía que existía esto. Y como la mayoría de los profesionales no saben que existe este mundo de la investigación. Me parece que es fantástico el poder participar en la investigación. Como sujeto de investigación, como profesional, como parte del sponsor, en el desarrollo de nuevas herramientas para el beneficio de la humanidad, diríamos. Porque los estudios son para todo el mundo. Estos datos que generamos. Hoy, cualquier dispositivo, cualquier medicamento, cualquier cosa que se beneficie al ser humano, ha pasado por un estudio de investigación. Y podemos ser parte. Perfecto. Antes, mucho antes. Es bueno el mensaje y creo que va alineado con el objetivo de esta serie de entrevistas. Julio, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias.